Shirou corrió hacia la casa. No llegó tarde. Dijo. No había nadie que lo oyera, pero tal vez si lo decía a menudo y lo suficientemente fuerte, se haría realidad. Ocurría magia, ¿verdad? No llegó tarde. Esto no tenía sentido. No había ninguna razón para correr. No importaba lo rápido que llegara ahora. Saber estaría furiosa. Le había prometido que volvería pronto, y luego se fue a pasar todo el día fuera de casa. No solo fuera de casa, sino caminando con una chica que ni siquiera conocía. ¿Y qué excusa tenía? Lo siento, simplemente no pude decirle no cuando me miró con esos ojos tristes. Tenía muchas cosas en la cabeza y era reconfortante estar con ella. Sí, porque eso ciertamente funcionaría con su nuevo guardaespaldas sobreprotector. Saber definitivamente parecía del tipo que aceptaba excusas que se reducían a tuve que consolar a un extraño y me descuidé. Ella, una chica que podía comer lo suficiente para 3 personas, aceptaría totalmente el hecho de que la había abandonado a la hora de comer. Dios, estaba tan muerto. No se arrepentía de haber pasado tiempo con Ilia. El hecho de que se hubiera llevado tan bien con ella con tanta naturalidad que había pasado 5 horas más haciéndolo de lo que había planeado era prueba de ello. Pero tenía la sensación de que su próxima sesión de entrenamiento con Saber iba a doler mucho más que la primera. No llegó tarde. Ilia bailó por el bosque tarareando una melodía sin sentido y sonriendo más ampliamente de lo que creía haberlo hecho en toda su vida. Era apropiado, dado que no recordaba haberse divertido tanto como ese día. Oh, el abuelo se había equivocado completamente con el chico Emilia. Shirou no la había rechazado en absoluto. Había hablado con ella, le había sonreído, había pasado tiempo simplemente estando con ella y haciendo todo lo que podía para hacerla feliz en sus breves horas juntos. Más de lo que el abuelo había hecho nunca, más de lo que nadie había hecho por ella desde que mamá y papá se habían ido. Incluso había pedido volver a verla. Quería pasar tiempo con ella, él mismo lo había pedido. Él era maravilloso. Bueno, lo más probable. Ella era ingenua, pero no tan infantil como parecía o actuaba, y admitió para sí misma la posibilidad de que él todavía pudiera estar fingiendo, tratando de engañarla. No lo creía. No era la mejor para detectar mentiras, pero dudaba que Shirou pudiera engañarla. Él era tan adorablemente inocente que, incluso a pesar de lo protegida que estaba, lo encontraba un poco como un libro abierto. Sin embargo, eso estaba bien, era increíblemente lindo. Otro pensamiento, mucho más preocupante, era la posibilidad de que él se volviera contra ella una vez que descubriera quién era ella en realidad, cuál era su conexión y por qué había venido realmente a visitar Japón. Pero honestamente, ella tampoco creía que eso fuera cierto. Ella lo había mirado a los ojos, le había hablado, lo había abrazado. Él era cálido, en todos los sentidos de la palabra. Solo para estar segura, ella esperaría antes de decírselo. Mantendría su verdadero yo en secreto hasta que estuviera absolutamente segura de que él la amaba, más allá de toda duda, y luego le diría toda la verdad, y él la aceptaría, y siempre estarían juntos. No era como mentir, siempre y cuando ella se lo dijera al final. ¿Verdad? Y lo haría, porque tenía que decirle cuando se convirtió en suyo. Kiritsugu la había abandonado, por alguna razón. Últimamente había tenido suficientes dudas sobre su visión del mundo como para admitir que no sabía con certeza por qué la había abandonado, pero sabía que lo había hecho. Pero Shirou. Shirou era suyo. Era cálido, gentil, bondadoso y un poco tonto, pero de una manera tierna. Y era suyo. Quería estar con ella, se preocupaba por ella. Y ella, a su vez, quería que él se quedara a su lado por el resto de su vida. Era así de simple. Ilia no era una chica que hiciera las cosas a medias. Una vez que elegía un camino, lo recorría a toda velocidad, con el corazón en la mano. Cuando odiaba, era despiadada. Y cuando amaba, amaba sin reservas. Shirou se encontraba ante una complicación muy importante en su vida personal. La princesa blanca giró un poco, con el abrigo ondeando alrededor de sus piernas, riendo suavemente mientras continuaba su baile a través del bosque hacia su castillo. Tendría que darles algunas explicaciones a sus asistentes, pero no le importaba en lo más mínimo. Simplemente continuó sonriendo brillantemente mientras caminaba medio bailando hacia su casa, tarareando una melodía suave y más feliz de lo que había estado en años. Totosaka-senpai, ¿esto realmente no es necesario?, dijo Sakura. Era sorprendente cómo podía verse pálida y, sin embargo, ruborizarse al mismo tiempo. No me importa. No está muy lejos y me vendría bien un poco de aire fresco, dijo Rin, caminando a su lado. Bueno, quiero decir, dijo Sakura. Fue lo único que dijo.
No quería decir más palabras y, en realidad, ya había dicho todas las que se le ocurrieron. Para ser franca, Sakura no estaba segura de qué hacer con esto. Rin básicamente la había perseguido para que la acompañara a casa después de la escuela, incluso esperando las horas extras para la práctica del club de tiro con arco y para que Sakura se quedara 1 hora y media más después de que el resto del club se hubiera ido para limpiar. Ella había tratado de negarse, por supuesto, pero Rin no quiso saber nada de eso, alegando que si estaba enferma, no debería caminar sola a casa. Así que intentó razonar. Había afirmado que no estaba realmente enferma, que era más bien un pequeño virus, que se sentía bien, de verdad. Rin sonrió ampliamente y proclamó que con el clima tan frío, la enfermedad repentina siempre era un peligro e incluso una pequeña dolencia podía salirse de control si uno no tenía cuidado. Luego intentó una vía de ataque más extrema. Sakura no iba a su propia casa, iba a la casa de los Semilla, que estaba mucho más lejos del camino de Rin. Rin había mostrado un repentino interés por el ejercicio y agradeció la oportunidad de dar una larga y agradable caminata. Sakura, por supuesto, no dijo la verdadera razón por la que no deberían caminar juntas. Rin lo sabía tan bien o mejor que ella. La charla ocasional en los pasillos para mantener las apariencias no era un problema, pero ambas sabían que no se suponía que interactuaran en realidad. Iba en contra de muchas reglas familiares, probablemente era estúpido durante una guerra del Santo Grial y, más que cualquier otra cosa. Está mal. Está mal que alguien tan increíble como ella se relacione con alguien como yo. Sakura pensó. Sin embargo, no pudo atreverse a ofrecer más que protestas poco entusiastas que Rin rechazó fácilmente, precisamente porque Rin se relacionaba con ella aunque no debería hacerlo. Porque Rin estaba con ella. Porque Neesan estaba a su lado. Sakura no sabía exactamente por qué Neesan se había interesado de repente por ella. Sin embargo, sabía que había una parte importante de sí misma a la que realmente no le importaba. La parte que esperaba, a pesar de no tener motivos para ello. Quería que Rin quisiera pasar tiempo con ella, ansiaba esa sensación de preocupación, por mucho que no le gustara admitirlo. Neesan está preocupada por mí. Y me quedaré a vivir con Senpai por invitación suya. Francamente, era tan parecido a un sueño que casi creía que pronto despertaría. Eran cosas tan simples y pequeñas, pero combinadas sumaban tanta felicidad que sentía que no podía ser real, no para ella. Sakura Matou no podía ser feliz, su vida se lo había dejado muy claro. Sin embargo, allí estaba, caminando a casa con Rin casi como si fueran hermanas de verdad, para ir a ver al hombre que amaba. Incluso su cuerpo estaba cooperando. El ardor siempre presente en su sangre, la fatiga profunda que había estado tratando de disimular con tanto esfuerzo, ya casi no podía sentirlos. Casi tenía que ser un sueño. Si su mente hubiera estado en un mejor lugar, podría haber reconocido que ya no podía sentir ni dolor ni cansancio porque el mundo se estaba desdibujando tanto a su alrededor que apenas podía sentir o percibir algo en absoluto. Pero para sus confusos procesos de pensamiento que no podía darse cuenta de que estaban confusos, el hecho de que de repente esta sensación de confusión general se cristalizara en una pérdida total de control de su cuerpo tenía todo el sentido y no parecía nada de qué preocuparse. Solo una prueba de que ella, como había sospechado, había estado soñando. Y mire. El suelo se estaba acercando a ella, debía ser uno de esos sueños de caída en los que te despiertas cuando te golpeas con él. Apenas pudo percibir el impacto contra algo suave que la envolvió, deteniendo su caída hacia adelante. ¿Qué demo? Sakura, ¿estás? Dijo una voz que apenas reconoció como Rin. Algo frío y suave le tocó la frente. Maldita sea, estás ardiendo. Sakura, ¿puedes oírme? Sakura. Oh, Neesan piensa que algo anda mal. Sakura pensó felizmente mientras la oscuridad comenzaba a colarse en los bordes de su mente. Ella no debe saber que esto es un sueño. Tontería. Aún así, es bueno que esté preocupada. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Dijo Rin. Está bien, estamos más cerca de Emilia que de un hospital, y si tengo que llevarte, lo haré. Vamos arriba, a 1 y a 2 y a THR Ulf. Está bien, vaya, más pesado de lo que pareces. No hay problema, puedo lidiar con eso. Vamos, un paso a la vez, Rin, un paso a la vez. Neesan. Sakura pensó delirantemente, disfrutando de la preocupación y sin importarle siquiera el comentario sobre su peso. Su último pensamiento antes de desmayarse por completo fue que si esto era un sueño, esperaba no despertar en mucho tiempo. Shirou se presentó ante los jueces del infierno y supo que estaba entre los condenados. 6 horas.
Me dijiste que volverías a casa en breve, pero te fuiste durante 6 horas, dijo Saber. No estabas aquí cuando llegué a casa. Dijo Fujinere. No sabía dónde estabas, dónde buscarte, por qué no te habías registrado de nuevo. Me dejaste completamente a oscuras. Llamas para avisar que estás enfermo y luego sales a divertirte, ¿eh? ¿Crees que te lo voy a perdonar? ¿Crees que traicionar mi confianza de esa manera es gracioso? ¿Eh? ¿Eh? Podrías haber sido asesinado. Podrías haber sido secuestrado. Las amenazas están en todas partes, Shirou, y pueden aparecer en cualquier momento. La luz del día no significa necesariamente seguridad. Podrías haber hecho que me despidieran, haciéndome parecer como si te estuviera dando un trato especial porque soy tu hermano mayor, porque era amigo de tu padre. No trajiste el almuerzo a casa. Llegaste tarde a prepararme la cena. Explícamelo, terminaron las dos mujeres irritadas al unísono. Allí estaba esta chica, dijo Shirou. Incluso para sus propios oídos, ya sonaba bastante patético. ¿Qué? Rugió Taiga. Shirou, en serio, este no es el momento para que permitas que tus perversiones lascivas y básicas controlen tu razonamiento, dijo Saber, su expresión sugiriendo que estaba mirando una babosa o una cucaracha. Algo que dudaría en pisar solo porque sería repugnante limpiarlo con el zapato. No. No es así, en serio. Ella era solo una niña y griega. Pervertido. Gritó Taiga. En serio, Shirou, dijo Saber. Shirou sintió que le llevaría horas de trabajo solo por el honor de ser considerado al nivel de una babosa nuevamente. Ustedes dos, no saquen conclusiones precipitadas. Suplicó Shirou. Lo juro, ella se veía triste y estaba sola. Así que decidí pasearla por la ciudad y supongo que me hizo olvidar mis problemas, así que terminé pasando más tiempo con ella de lo que había planeado y. Dijo Taiga. Al instante, y para gran sorpresa de Saber, la hostilidad desapareció de ella para ser reemplazada por una resignación irritada. Tengo que admitir que eso suena estúpido, propio de ti. Eres del tipo que aprovecharía la oportunidad de ayudar a alguien así. Disculpe. Preguntó Saber, aparentemente disgustada por la pérdida de su compañero en este bombardeo. Oh, Saber-chan, realmente necesitas entender exactamente con qué tipo de persona estamos tratando aquí, dijo Taiga. Shirou siempre ha sido así. El defensor de la justicia, protector de los inocentes. ¿Sabes? Cuando le preguntaron qué quería ser cuando fuera grande, dijo un superhéroe. Ahora, muchos niños pequeños dicen cosas así, pero él hablaba en serio. Shirou sintió que su rostro se enrojecía. Mira, sé cómo suena. ¿Pero qué hay de malo en ayudar a la gente? Taiga suspiró. Nada, en realidad, con moderación. Pero sabes, si realmente quieres ayudar a la gente, podrías empezar por ayudarme a mí, ¿eh? Estaba tan preocupada por ti que desafié a Saber-chan a un duelo de entrenamiento y ella me dio una paliza. Oh, bueno, lo siento. Espera, ¿qué? Preguntó Shirou. Ah, bueno. Ambos estábamos preocupados por ti, y yo estaba esperando en el dojo cuando ella llegó a casa, así que, ella insistió mucho. Y yo estaba tenso y frustrado, así que pensé que podría ser una buena manera de pasar el tiempo, dijo Saber, teniendo al menos la gracia de darse cuenta de que había hecho algo estúpido. Estaba sonriendo, pero de una manera nerviosa, ligeramente humillada, avergonzada y muy obviamente tratando de fingir que no lo estaba. Shirou estaba descubriendo que Saber no era muy hábil en el arte de fanfarronear. Tú, no peleaste en serio, ¿verdad? Preguntó Shirou. ¿Por qué pregunto? Por supuesto que sí. Ella es bastante fuerte, así que me temo que no era posible ir con cuidado, dijo Saber, todavía con esa expresión ridículamente tonta. Realmente no se adaptaba a su aura de dignidad, y sin embargo era tan inesperadamente linda que Shirou realmente no podía quejarse. Mucho. Shirou, no te metas a escondidas en la habitación de Saber-chan por la noche, en serio. Te matará, dijo Taiga. Sus ojos eran los de un veterano de guerra en estado de shock. Ja. Soy yo el que tiene que preocuparse por la gente que se cuela en mi habitación. Shirou pensó. En voz alta, porque no era un suicida, dijo. Bueno, espero que a esta altura, sepas que no tienes que preocuparte por ese tipo de comportamiento de mí. Un crujido procedente de la puerta principal lo interrumpió, sonando como si alguien la hubiera golpeado al intentar derribarla de una patada. El campo de delimitación no reaccionó, por lo que no había intenciones hostiles, pero ¿quién exactamente estaría tratando de derribar la puerta sin querer lastimar a nadie que estuviera dentro? Shirou se giró para ir hacia el lugar de la intrusión, pero se dio cuenta de que Saber se le había adelantado con bastante eficacia.
Lo pasó a una velocidad que apenas se ajustaba a los límites humanos, para beneficio de Taiga, y se dirigió hacia la puerta, con la intención de saludar a los invitados con cortesía y matar a los intrusos de forma horrible. ¿Ves? Preguntó Taiga, observando la exhibición casi imposible de velocidad y movimiento fluido. ¡Qué chica más aterradora! Sin decir palabra, Shirou salió corriendo tras ella. ¿Qué les pasa? Solo llaman a la puerta, dijo Taiga. Me pregunto qué habrá para cenar. Saber llegó primero a la puerta, por supuesto. Incluso si no hubiera tenido ventaja, probablemente lo habría hecho. Shirou había esperado eso. Lo que no esperaba era ver a la chica congelada por la sorpresa, sin saber qué acción debería tomar. Tampoco esperaba unirse a ella en ese estado, pero lo hizo instantáneamente al ver exactamente quién estaba incriminado en la puerta. Rin Tosaka, la ídolo escolar perfecta y genial que quizás se había convertido en la mayor amenaza para su vida en la ciudad, estaba parada en la puerta. Parecía más asustada de lo que la había visto nunca, incluso la noche anterior, cuando Berserker la había estado atacando. Y colgando flácidamente de sus brazos, temblando, pálida y empapada de sudor, estaba la figura demasiado familiar de Sakura. ¿Ayuda? Preguntó Rin suavemente. Taiga acostó a Sakura. Rin era una invitada, saber apenas la conocía y, claramente, no se podía confiar en Shirou para que desnudara a una chica inconsciente después de demostrar que no era confiable esa tarde. Así que Taiga, como el adulto responsable, se hizo cargo. Estaba preocupada, por supuesto, pero no realmente preocupada. Había visto su cuota de niños enfermos en su tiempo como maestra, y no era difícil dar con el verdadero problema. Sakura no estaba realmente enferma, o, de hecho podría tener algún tipo de virus, pero el problema principal era que simplemente estaba agotada, física y mentalmente. No era exactamente una sorpresa cuando considerabas que de alguna manera equilibraba la escuela, las actividades del club y mantener las casas Semilla y Matou funcionando sin problemas, ¿verdad? Entonces Taiga llevó a la niña a la habitación de invitados más bonita de la casa, le puso ropa más cómoda y la acostó. Una buena noche de sueño y tomarse un día libre mañana sería justo lo que el médico recetó. Shirou solo tendría que faltar un poco más a la escuela para ser el esclavo personal de Sakura por un tiempo. Relajarse y darle órdenes a Shirou siempre hacía que Taiga se sintiera más saludable cuando no se sentía bien o incluso simplemente tenía ganas de darle órdenes a Shirou, por lo que probablemente haría que Sakura también se sintiera mejor. Taiga alborotó cariñosamente el cabello de la niña dormida, sonriendo suavemente mientras acomodaba las mantas para mantenerla caliente. Tonto. Eres tan malo como él, ¿lo sabes? Ustedes dos necesitan aprender a tomar las cosas con calma de vez en cuando. Mejórate, ¿de acuerdo? San. Murmuró la chica suavemente mientras dormía. Chilló Taiga. Sí, Fujine está aquí. ¡Qué chica más linda! Sakura frunció el ceño brevemente mientras dormía, como si algo la molestara. Taiga no se dio cuenta. En la cocina, Shirou y Rin estaban sentados en extremos opuestos de la mesa, haciendo un esfuerzo concertado para mirarse a cualquier lado excepto a ellos mismos. Shirou probablemente se sintió un poco desatendido como resultado, pero Rin todavía estaba recibiendo toda la atención que podía manejar porque saber se negaba a quitarle los ojos de encima a la chica ni por un segundo. Entonces, Archer está aquí, ¿no? Preguntó Shirou, decidiendo que era necesario hacer algo para romper el silencio. Sí, dijo Rin con calma, sin mirarlo. No lo voy a sacar, no te preocupes. Estarías muerto antes de que la primera flecha saliera del arco, dijo Saber. Sí, esa es la gran razón por la que no lo voy a sacar, dijo Rin. El silencio cayó una vez más. ¿Por qué trajiste a Sakura aquí? Preguntó Shirou después de unos minutos más de dolor. Ella quería venir aquí y estaba cerca, dijo Rin. Además, ya escuchaste, Sensei. Probablemente sea solo cansancio, tal vez un poco de gripe, ¿no? Estará bien en un día o dos. Espero, no lo dijo. Bueno, gracias, dijo Shirou suavemente. No lo hice por ti, respondió Rin. Solo estaba ayudando a un compañero de clase. Entonces gracias por ella, dijo Shirou. Rin no respondió, simplemente se sonrojó levemente y miró hacia otro lado. Se hizo el silencio nuevamente. Arg, esto es incómodo. Pensó Shirou. Solo, di algo. Templor Judou, espetó. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Rin, parpadeando un par de veces confundida ante la absoluta aleatoriedad. Creo que uno de los maestros está ahí arriba, dijo Shirou. Shinji dijo algo sobre la bruja de la montaña que roba almas. Ryudo es la única montaña que se me ocurre que tiene sentido.
No, eso no tiene ningún sentido, dijo Rin, frunciendo el ceño. ¿Cómo es posible que alguien esté robando almas del templo? Quitarle energía vital a la gente a esa distancia requeriría una gran cantidad de magia, incluso para un sirviente. Quienquiera que lo hiciera tendría que gastar tanta energía que tendría suerte si no perdía nada. Shirou se encogió de hombros. No sé nada de eso, solo sé lo que dijo Shinji. Pensé que quizás querrías saberlo. Bueno, no tiene sentido, a menos que, no sé. Tal vez debería comprobarlo, dijo Rin. A mitad de la frase, su expresión se endureció. No abiertamente hostil, pero ciertamente no parecía tan abierta como hacía apenas unos segundos. Pero eso me lleva a otro problema. ¿Por qué crees que puedo confiar en todo lo que dices? Por lo que sé, estás tratando de llevarme a una trampa. Sí. Supongo que viéndolo de esa manera, no puedes creerme de verdad, admitió Shirou. Estúpido, debería haber sabido que reaccionaría así. Es solo que, no tengo nada más que pueda darte en agradecimiento por lo que hiciste por Sakura. Rin apartó la mirada de él una vez más. No estaba seguro de por qué eso le molestaba tanto. Bueno, te dije que no me agradecieras por eso. Se puso de pie, alisándose la falda. Hice lo que vine a hacer y no quiero nada a cambio, así que no hay razón para abusar de tu hospitalidad. Adiós, Emilia. Tosaka, espera, dijo Shirou, extendiendo una mano mientras caminaba con determinación hacia la puerta principal. Espero que no estés intentando pedirme que me quede. Alguien con tus conexiones no me necesita cerca, dijo sin darse la vuelta. ¿Y no es natural que me vaya de un lugar donde mi vida corre tan claramente peligro? Shirou se quedó en silencio. La hostilidad que irradiaba Saber en oleadas hacía que fuera difícil estar en desacuerdo con eso. Saber quería protegerlo. Tosaka, o al menos su sirviente, había intentado matarlo. No creía que se reconciliaran pronto. Dile a Sakura que espero que se sienta mejor, dijo Rin, saliendo de la habitación. El silencio que se repitió fue ensordecedor. Hace unos días ella era solo la chica linda de la escuela. Ahora podríamos terminar matándonos. Saber, dijo Shirou cuando escuchó que la puerta principal se cerraba. ¿Sí, Shirou? Preguntó la rubia, el aire tenso desapareció de su postura con la salida de Rin. ¿La guerra del Santo Grial? Preguntó Shirou. No me importa cuál sea el premio. No vale la pena. La sangre, y la muerte, y Tosaka y yo ni siquiera nos conocemos y estamos peleándonos. Hay una chica enferma en la otra habitación, y podría terminar teniendo que matar a su hermano, uno de mis amigos más antiguos. Hay otras 4 personas que ni siquiera he conocido, y podría tener que matar a algunas de ellas también. Ningún deseo vale todo esto. Ninguno. Shirou, yo. Voy a ver cómo está Sakura, dijo, levantándose para salir de la habitación. Saber, sin saber qué más hacer, se sentó en silencio. Rin caminó por la calle hacia su casa, con Archer invisible a su lado. ¿Tú lo colocaste, verdad? Preguntó. Por supuesto. Antes de que entremos por la puerta, respondió Rin. La gema está escondida en el forro de su abrigo. A menos que se detenga rutinariamente para palpar cada centímetro de su chaqueta, nunca la notará, y debería permitirme al menos tenerla un poco vigilada, incluso si está dentro del área de influencia de otro mago. No puedo usarla para registrarme muy a menudo o se darán cuenta, pero al menos sabré si sucede algo importante. ¡Qué dulce! Oye. Es solo porque es cercana a Shinji y Emilia, eso es todo. Necesito todas las ventajas que pueda conseguir. Dijo Rin, sonrojándose furiosamente. Si voy a tener una oportunidad de vencer a Emilia, necesito saber todo lo que pueda sobre él y su compañero. Sakura es solo mi espía, eso es todo. Mi peón es lo que ella es. Por supuesto, dijo Archer, feliz de que ella no pudiera ver su sonrisa burlona mientras estaba en forma astral. Es obvio que no estás preocupada por ella en absoluto. Es bueno que lo reconozcas, dijo Rin. Sí, había oído el sarcasmo descarado en su tono. Había decidido ignorarlo, porque... Bueno, quizá estaba un poco preocupada. No mucho. Al menos Archer se dio cuenta de que burlarse de ella tenía sus límites, porque volvió a hablar de negocios. ¿Y el Templo Ryudou? Emilia no es un gran mentiroso, así que por mucho que odie admitirlo, probablemente estaba diciendo la verdad, o al menos la verdad tal como él la conoce. Tal vez realmente haya un maestro ahí arriba. Entonces, ¿planeamos investigar? ¿Esta noche? Mis heridas están curadas en su mayor parte. Ciertamente estoy en condiciones de luchar, y podemos asumir que si el maestro en la montaña fuera berserker, no habría dicho nada y puesto en peligro a su compañero. Podríamos atacar.
No esta noche. Quienquiera que sea, este sirviente está usando algún tipo de truco para robar almas desde el templo, y no he descubierto cómo. No me gusta entrar en una situación con tantas incógnitas, dijo Rin. Además, quienquiera que sea, es cierto, sospechabas de Caster, ¿no? Bueno, Caster aún no han matado a nadie. No es como si una noche para planificar fuera a hacer una gran diferencia, ¿verdad? Había caído la noche. El material estaba inactivo. Era hora de empezar. Zouken Matoru examinó la cámara ritual con satisfacción. El círculo de invocación era perfecto. Sangre humana, como era típico y apropiado. Los gusanos que se reproducían en los recovecos de la húmeda cripta ya estaban trabajando duro para devorar el sacrificio que había proporcionado esta sangre. Zouken inclinó brevemente la cabeza hacia el cadáver que desaparecía rápidamente. En verdad, ni siquiera podía recordar si la carne había sido masculina o femenina, mucho menos qué aspecto tenía antes de que le cortara la garganta, le sacara lo que necesitaba y le arrojara los restos a sus mascotas. Aún así, sentía que ofrecerle una pequeña muestra de reconocimiento era justo. A su manera, había contribuido a sus planes, después de todo. Con algo de esfuerzo, fuera cual fuera el cuerpo, esos viejos huesos dolían increíblemente. Zouken se sentó en el centro del círculo y comenzó el encantamiento. Vosotros primero, oh plata, oh hierro, oh piedra de la fundación, oh archiduque del contrato. Que los vientos descendentes sean como un muro. Que las puertas en todas direcciones se cierren, elevándose por encima de la corona, y que los caminos de 3 bifurcaciones que conducen al reino giren. Cerrado. 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 5 perfecciones por cada repetición. Y ahora, que los sigilos llenos sean aniquilados en mi lugar. El círculo medio seco que rodeaba al viejo mago cambió con sus palabras. Primero se volvió del carmesí brillante que había sido cuando aún estaba recién pintado, luego fue más allá, encendiéndose en una luz escarlata brillante mientras sus antiguos circuitos mágicos canalizaban los poderes oscuros que invocaba. Una invocación ordinaria del Santo Grial normalmente no era terriblemente difícil. El Gran Grial hacía la mayor parte del trabajo. Pero Zouken estaba haciendo trampa, y el poder requerido para lo que intentaba estaba más allá de los medios humanos. Afortunadamente, Zouken estaba dispuesto a participar en cualquier cantidad de actos inhumanos. Dibujar el círculo con sangre era simplemente normal, pero había habido una razón por la que Zouken había ido más allá de un sacrificio humano completo, capturando un alma para quemarla por poder. Deja que tu cuerpo descanse bajo mi dominio, deja que mi destino descanse en tu mano negra. Si te sometes al llamado del Santo Grial y si obedeces a esta mente, a esta razón, entonces responderás. Hago mi juramento aquí. Soy esa persona que se convertirá en la virtud de todos los cielos. Soy esa persona que está cubierta con el mal de todo el Hades. Vosotros, 7 cielos, revestidos de una trinidad de palabras, pasad más allá de vuestros anillos restrictivos, y sed las manos que otorgan la eternidad. El círculo de sangre que rodeaba a la antigua criatura, que ya brillaba, explotó en un estallido de luz escarlata que llenó la horrible cámara e hizo que los gusanos salieran corriendo a sus agujeros, farfullando de terror. El cadáver del sacrificio ahora era poco más que ropa y cabello desechados que no les parecían apetitosos. A juzgar por lo que quedaba del atuendo, aparentemente se trataba de un hombre, señaló Zouken. El primer hechizo estaba completo. La invitación había sido hecha. Pero las reglas habían sido rotas por más personas que solo Zouken. Su asesino había sido invitado, sí, pero el camino que debía seguir estaba obstruido por el trabajo de Caster. El siguiente paso era lidiar con esto. Extendiendo su mente, tocó el centro de su esencia, su mayor familiar, implantado en lo profundo del corazón de su arma suprema. Pensó una sola palabra. Despertar. Y las sombras comenzaron a moverse. El cambio más pequeño puede sacudir el mundo. Por ejemplo, si Shirou Emiya hubiera pasado menos tiempo con la encantadora chica de cabello blanco que se aferraba a él como velcro cada vez que intentaba irse, podría haber terminado la cena a tiempo. Y él y Saber podrían haber sido capaces de asegurarse de que Sakura descansara cómodamente lo suficientemente temprano para poder hacer una planificación real y salir de patrulla esa noche. Y como no fueron tan cautelosos como Rin Tosaka, podrían haber llegado al templo Ryudo a tiempo para ver al menos el final de los acontecimientos que tuvieron lugar allí. Y si eso hubiera sucedido, bueno, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Pero esos pequeños cambios habían ocurrido. Shiro y Saber pasaron la noche allí. Rin y Archer no investigaron el templo ese día. Y la pesadilla en la montaña sagrada pasó desapercibida y desconocida, por el momento.
Todo empezó con Assassin. El guardián permaneció en silencio, cumpliendo con su único deber, cuando se produjo el ataque. Terminó casi antes de empezar. Assassin nunca entendió realmente lo que había sucedido. Algo, no podía pensar en otra descripción más allá de cosa, se había acercado a las puertas del templo, y antes de que pudiera defenderse, lo estaban destrozando de adentro hacia afuera. Su espada cayó inútilmente por los escalones mientras sombras de fuera de su cuerpo se abrían paso hacia adentro, y sombras de dentro de su cuerpo se abrían paso hacia afuera. Todo lo que el hombre que no era realmente Sasaki Koujiro pudo hacer fue sonreír con desprecio hacia su asesino mientras moría, y con su muerte la puerta finalmente se abrió para la invocación de Zouken. Assassin murió y nació el verdadero Assassin, la carne y la sangre de su padre involuntario se convirtieron en la primera comida de la abominación. La pálida luz de la luna que brillaba hermosamente sobre el templo no concordaba con la espeluznante escena. Habría sido mejor una luna nueva o una noche nublada sin ni una estrella en el cielo. Pero la naturaleza rara vez es tan complaciente. Caster fue el siguiente. El asesino se deslizó sin ser visto por los pasillos del templo, la muerte lo siguió literalmente pisándole los talones mientras algo retorcido, horrible y hambriento se arrastraba tras él. No hizo ningún sonido, no dejó rastro. Ni siquiera el polvo se movió. El oficio del asesino era el sigilo, y en ese oficio ningún hombre era igual a él, aunque, para su incomodidad, fue igualado o incluso superado por la criatura que siguió su camino. Incluso sabiendo exactamente dónde estaba, apenas podía sentir su presencia. Cuando se lanzaba al ataque, el aura de absoluta maldad que exudaba era casi tangible, pero cuando buscaba esconderse, incluso a él le costaba encontrarlo, más pruebas, como si fueran necesarias de que esa cosa con la que lo habían emparejado era un monstruo incluso para los estándares de un ser tan inhumano como él. Sabía mejor que nadie qué clase de criatura era. Retorcida, caníbal, alguien que había abandonado a Alá y había sido abandonado a su vez. Y, sin embargo, la criatura devoradora y sin mente lo inquietaba un poco, aunque sabía instintivamente que no le haría daño mientras no mostrara hostilidad y no la tocara. Eran iguales, ambos pecados contra el mundo. No lo vería como alimento a menos que él le diera motivos para ello. Aún así, lo encontró desagradable, y eso era decir algo. Ah, bueno, había asuntos más importantes que atender. Podía sentir a la bruja, olerla en el aire. Estaba agazapada en el centro de su templo, como una araña en su tela. A estas alturas, ya habría sentido que algo iba mal, pues los sellos de mando de su perro guardián se habían desvanecido. ¿Iría a la puerta para determinar por qué, o se retiraría más profundamente a su santuario? Importaba poco, más allá de determinar la mejor posición desde la que atacar. La telaraña había atrapado algo demasiado letal para consumirlo, esta vez. Caster abrió los ojos. Estamos bajo ataque. Soichiro Kuzuki asintió una vez y se puso de pie. No había notado nada extraño, pero Caster tenía sentidos que ni siquiera alguien con su entrenamiento podría igualar. El asesino se ha ido, así que podemos asumir que han entrado en el templo, continuó. No puedo detectarlos por alguna razón, pero ellos tienen que... Por supuesto. Alguien ha cerrado la laguna que yo aproveché. Eso no era bueno, nada bueno. Alguien debía haber usado al falso asesino que había llamado como catalizador de invocación, y eso significaba que un sirviente asesino estaba en su templo, actuando con poderes desconocidos y sirviendo bajo las órdenes de un amo desconocido. No estaba segura de cómo era posible. No podía imaginarse a un mago moderno con un mejor conocimiento del sistema de sirvientes que ella, pero eso sería necesario para tejer un hechizo de esa naturaleza. Era motivo de preocupación, sin duda. Aún así, estaba en el corazón de su territorio, en la cima de su poder. Mientras no entrara en pánico, Assassin no sería una amenaza real para ella. Agitó la mano en dirección a su maestro e invocó las mejoras corporales que le permitirían luchar a su lado. Maestro, quédate cerca de mí. Prepararé una defe, como un rayo, la mano de Kuzuki pasó junto a su cabeza y no le dio en la mejilla por escasos milímetros. Escuchó el impacto, un ruido extraño y suave que no se parecía a nada en la naturaleza, cuando el metal afilado golpeó la carne y rebotó sin hacer daño. El puño de Kuzuki desvió el cuchillo arrojadizo antes de que pudiera golpear la nuca de Caster. Estaba impresionada, sinceramente. Las habilidades de sigilo de Assassin eran mayores de lo que esperaba. Había logrado acercarse tanto y ella no había sentido nada hasta el instante en que lanzó su ataque. Aún así, esa había sido su única oportunidad. Levantó la vista hacia las vigas del gran salón y vio la calavera blanca recortada contra el techo.
Levantó la mano y una llama violeta estalló en su palma mientras se acumulaba la magia. La figura negra cayó del techo como una araña que desciende sobre un hilo, suave e inhumana. El rayo mágico de Caster falló, aplastando la viga en la que estaba posada la criatura, pero no alcanzó al sirviente. Una capa harapienta ocultaba los verdaderos rasgos del cuerpo, pero la cosa estaba completamente deformada. Articulaciones que se doblaban de forma incorrecta. Extremidades demasiado largas. Piel negra azabache y un rostro oscurecido por una máscara de calavera sonriente. Assassin aterrizó a 4 patas, como un gato, pero el movimiento mientras atacaba estaba lejos de la gracia felina. Más bien parecía el retorcido deslizamiento de un escorpión. Saltó hacia atrás, más de esas dagas arrojadizas negras como la noche saltando de sus dedos apuntando hacia su corazón, cuello, arteria femoral, hígado. Todos objetivos letales, si se hubiera permitido que un solo cuchillo los alcanzara. Con un movimiento de su brazo, una pared invisible se materializó entre Caster y los proyectiles entrantes, desviándolos con mayor eficacia que una armadura de placas de acero. Un segundo gesto provocó otra ráfaga mortal de magia, que la sorprendentemente rápida Assassin logró esquivar una vez más, saltando sobre la luz ardiente. Y aterrizó en las garras de uno de los combatientes cuerpo a cuerpo más letales de la guerra, incluidos los sirvientes. Mientras Assassin estaba en el aire, incapaz de alterar su curso, Kuzuki se lanzó hacia adelante para interceptar su punto de aterrizaje, actuando en su capacidad habitual como defensa de primera línea del equipo maestro barra sirviente. Con sus puños fortalecidos por su magia, el maestro se abalanzó sobre Assassin, llevando su mano derecha extendida para atravesar la garganta de la criatura. El golpe golpeó, pero el Servant no parecía afectado en gran medida y balanceó su brazo con forma de garrote en un ángulo imposible. Kuzuki echó la cabeza hacia atrás, dejando que la extremidad pasara a escasos milímetros de su nariz, y llevó ambas manos hacia adentro con golpes curvos y en forma de gancho que pasaron por encima de la guardia del Servant negro y golpearon su pecho. Sintió que el hueso se rompía bajo las yemas de sus dedos, pero una vez más Assassin pareció no notar el dolor. ¿Estaba drogado? No sería la primera vez que Kuzuki peleaba con alguien usando ese truco. Assassin sostenía una daga arrojadiza entre los dedos y levantaba su brazo más parecido a un humano formando un arco. Kuzuki vio venir el golpe, pero no lo calculó bien. No estaba acostumbrado a los extraños movimientos del oponente y a su cuerpo de proporciones extrañas, por lo que calculó mal su esquiva y sintió que el filo de la hoja trazaba una línea caliente a lo largo del costado de su rostro, haciendo que se le cayeran las gafas. Esto era un problema, su estilo de lucha dependía de sorprender a su oponente con movimientos poco ortodoxos, pero él mismo tenía problemas para predecir cómo haría algo esta criatura. Además, ignoraba sus golpes y parecía no sentir dolor en absoluto. Bueno, todavía no estaba acostumbrado a pelear con un compañero, pero era lo suficientemente pragmático como para saber que esta era una situación en la que sería útil. Kuzuki hizo una finta hacia la derecha, como si quisiera golpear la extremidad de su oponente para apartarla y darle un codazo en la cara, pero en lugar de eso giró sobre sus talones y se impulsó hacia atrás, a ras del suelo, deslizándose hacia atrás. Atrapado desprevenido, Assassin se preparó para un golpe físico que nunca llegó, y, por lo tanto, no pudo esquivar la ráfaga de fuerza mágica que Caster envió volando a través del espacio en el que Kuzuki había estado menos de un segundo antes. Con drogas o sin ellas, era seguro decir que Assassin sintió eso cuando la energía violeta atravesó su cuerpo, arrojándolo a través del pasillo de entrada para estrellarse contra un pilar de soporte con una fuerza aplastante. La cosa inhumana se estremeció como un pez enganchado mientras Caster se acercaba, sacando Rulebreaker, su noble fantasma. Capaz de anular todos y cada uno de los contratos mágicos, era un arma ideal para lidiar con los Servants, en lugar de destruirlos, podía imponerles su propio contrato, hacerlos suyos. Después de todo, era mejor no desperdiciar valiosos recursos de combate. Sonrió burlonamente al asesino destrozado, que seguía echando humo en el suelo y apenas parecía respirar. No eres tan bueno como mi último perro, pero servirás. ¿Creías que sería tan fácil acabar con mi vida, cosa andrajosa? De debajo de la máscara de calavera surgió un extraño y sibilante silbido. Caster tardó un momento en darse cuenta de lo que era, sonaba tan inhumano. Risa. Tú nunca fuiste el verdadero objetivo. Y yo nunca fui el asesino, dijo la criatura negra, con una voz tan extraña e inhumana como su apariencia, dándole un énfasis extraño a las palabras, sílabas que no deberían haber tenido. Los ojos de Caster se abrieron de par en par. Soichiro-sa, comenzó, volviéndose hacia su maestro.
Justo a tiempo para ver el final. No surgió de ninguna parte, ni siquiera Kuzuki lo percibió. El burbujeante charco de negrura simplemente se materializó alrededor de sus pies, sin dejarle tiempo ni capacidad para esquivarlo. En lugar de consumirse, el vil alquitrán pareció fluir hacia él, filtrándose a través de su ropa y su piel, corroyendo su alma. Fuera lo que fuese esa cosa negra y sin forma, estaba devorando a su amante desde adentro hacia afuera. Caster saltó hacia adelante, con el Rulebreaker en la mano. Era una posibilidad remota, pero posiblemente podría disipar cualquier conexión que, dioses, ¿qué es? Solo mirarlo me duele la mente, esa cosa había hecho con el alma de su maestro. No sabía si funcionaría o no, pero era la única posibilidad que le quedaba. Y eso era exactamente lo que Zouken había estado esperando. El viejo mago empujó su arma con una simple orden psíquica y el cuerpo de Kuzuki fue lanzado hacia adelante. Caster no era un guerrero ni tampoco muy hábil en el uso de cuchillos. No lo compensó a tiempo. La daga mágica, destinada únicamente a pinchar la superficie de su piel lo suficiente para invocar el efecto antimagia, le golpeó el pecho y se hundió en su corazón hasta la empuñadura. Caster vio que la luz abandonaba sus ojos, personalmente. Ya había estado más cerca de la muerte que de la vida cuando ella lo atacó, pero aún quedaba algo de él. Y cuando la miró a la cara conmocionada, con su propia sangre fluyendo libremente sobre la mano que sostenía el cuchillo, no había ira ni tristeza en sus ojos. En cambio, hizo algo que nunca había hecho. Le sonrió. Con su último aliento, sonrió, mostrándole que sus esfuerzos habían tenido éxito. Había muerto como él mismo. Fue lo peor que pudo haber hecho, pensó Caster, con la mente abrumada al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Lo había salvado y lo había perdido, todo en el espacio de un segundo. Caster lo abrazó fuerte y lo tiró al suelo. El peso del cuerpo no era nada para ella, era solo que sus rodillas estaban demasiado débiles para mantenerse en pie. Soichiro Sama. Él era, yo, no, 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 no. Por favor, todos los dioses que alguna vez existieron, por favor no, pensó, sosteniendo cerca el cuerpo aún tibio, sin preocuparse por la sangre que empapaba su túnica. Por favor no. Lo siento, Soichiro, lo siento, por favor, no, no me dejes. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo la habían superado tan claramente cuando todo iba tan bien? En un solo momento de terror negro, toda la situación se había vuelto en su contra. Su maestro se había ido. Assassin también había desaparecido, se había desvanecido de la vista para esconderse en algún rincón oscuro. En ese momento, a Caster no le importaba en lo más mínimo. Todo lo que quedaba era la cosa. La horrible cosa que había sido verdaderamente responsable de esto, todavía estaba allí. No podía verla, pero ya no se escondía de ella, ya no. Estaba a su alrededor, proyectando libre y abiertamente su aura retorcida y negra. No podía moverse, no podía respirar, no podía pensar. Todo lo que podía hacer era aferrarse impotente a su noble fantasma como si fuera un salvavidas y rezar por sobrevivir. Podía sentir la oscuridad que la invadía. Desde dentro, cuando la pérdida de su contrato ya comenzaba a fatigarla, desde fuera, cuando algo hambriento y horrible la rodeaba como un tiburón que había olido sangre. Algo. Cualquier cosa. Cualquier cosa que distrajera esa dolorosa y absolutamente errónea aura de malevolencia escalofriante que la conmocionaba incluso a ella. Por favor, que cualquier cosa viniera ahora, ella acogería con agrado incluso la muerte en este punto, solo para alejarse de esa sensación de fatalidad informe que llenaba el aire del templo profanado. No vino nada. Pasaron minutos de tensión terrible y dolorosa mientras Caster se estremecía de dolor y terror, incapaz de hacer nada más que rezar. Y finalmente, ese hambre que lo invadía ya no podía controlarse. La oscuridad la rodeaba por todos lados cuando finalmente se produjo el ataque. Fluyendo por las ventanas, burbujeando por el suelo, un miasma retorcido que venía de todas partes a la vez y se aferraba a su túnica como alquitrán, derritiéndose en la piel debajo de ella como ácido, quemando sus defensas mágicas como si no existieran. Pero más que el asalto a su cuerpo, el momento en que la sombra tocó su piel, su mente. Hambriento. Tan hambriento. No es suficiente, no es suficiente. Frío. Solitario. Por favor no me dejes estar solo, por favor. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. No es suficiente. Por favor, quédate conmigo. Aliméntame. Por favor haz que pare. Era incomprensible, el peor ataque posible para una maga, que normalmente tenía tanto control de su mente.
Una oleada de locura, horror, dolor y soledad cruda y estridente tan intensa que la heló hasta el alma, todo ello corriendo desenfrenado por su cerebro sin su consentimiento ni respuesta alguna a sus intentos de luchar contra ello. Aquella cosa no solo estaba atacando su forma física, estaba asolando el territorio de su alma, la indignidad más espantosa imaginable. Y cuando Caster fue invadida y profanada por esta obscena y retorcida locura, tuvo una especie de epifanía. Tanto dolor. Tanto miedo. Tanto hambre. Y tanto poder, un poder como nunca antes había sentido. Los poderes oscuros no eran nada nuevo para Medea. Y ni siquiera ese escalofrío en su alma era la emoción más vil que había sentido en su amarga vida. Mientras la marea de oscuridad golpeaba su mente, la estudió, analizó la composición, aprendió y se adaptó, vio a la criatura filtrándose en ella y comenzó a comprenderla. Sí, esta era una criatura de la oscuridad, pero también lo era Caster, ahora más que nunca. Soichiro-sama estaba muerta. Su oportunidad de ser feliz se había esfumado. No quedaba ni un rastro de nada remotamente positivo en su corazón. Todo lo que le quedaba era dolor, amargura y, por supuesto, venganza. Sí. Medea estaba muy familiarizada con la venganza. Era reconfortante, como la mano de un viejo amigo en su hombro. No podía ser feliz, pero la venganza le traería satisfacción, al menos. Caster respondió al caos, proyectando emociones tranquilizadoras lo mejor que pudo, mientras intentaba luchar contra su dolorosa necesidad de volverse loca ante la sensación del material extraño filtrándose en su cuerpo y alma. Está bien. No quieres hacerme daño. Huele. Yo te consolaré. Hambre. Te alimentaré tanto como necesites. No es suficiente. Encontraremos más. Entonces. Tan solo. Está bien, nunca me iré de tu lado. Estaremos juntos y ya no tendrás que sentirte solo. Caster pensó mientras la sombra la envolvía. Era una fuerza de corrupción que llevaría al más grande de los héroes a la desesperación, una cosa de hambre, dolor y pena. Caster no era un héroe y Medea entendía algo del dolor. ¡Qué criatura tan atormentada! No te preocupes, ahora estoy contigo. Estaré a tu lado todo el tiempo que quieras, y cuando nos conozcamos un poco mejor, tal vez puedas hacerme un favor. Quédate conmigo. Por supuesto. ¿No es para eso que están los amigos? La espesa sustancia negra cubrió el último centímetro de su cuerpo, dejándola como una silueta ennegrecida. Cuando la sombra finalmente se dispersó, Caster simplemente se había ido. Y cualquiera que hubiera visto la pequeña sonrisa triunfante en su rostro mientras era consumida, nunca habría vuelto a dormir profundamente. En el templo Ryudou, Zouken Matou miró el espacio donde Caster y su arma habían estado solo unos momentos antes. No en persona, por supuesto. La clave era desviar la atención. Si los maestros se daban cuenta del peligro que representaba, o el supervisor se daba cuenta de su participación, podrían unirse contra él. Eso sería un inconveniente, hasta que sus planes hubieran avanzado un poco más. No, observó a través de uno de sus familiares, una mosca literal en la pared que se había deslizado a través de la guardia de Caster para observar la situación a medida que avanzaba. Eso no debía pasar. El máster de Caster debía morir, dejándola sin contrato. Uno de los otros másters se aprovecharía de su debilidad antes de que terminara la noche y la mataría, como era su costumbre. Al final, él se quedaría con su propio Servant, una nueva adición a su santo grial, el cadáver de Caster para usarlo como quisiera y cualquier tonto que hiciera el acto final quedaría con la impresión de que había matado a su propio máster. Y, sin embargo, las cosas no habían ido según lo planeado. Caster no intentaba ocultar su presencia en Ryudou, y por supuesto había escuchado la discusión entre el chico Emilia y la chica Tosaka a través de su conexión con Sakura. Ambos sabían del Cervante en la montaña, y él estaba seguro de que al menos uno de ellos haría el intento. Saber, idealmente, pero cualquiera de los dos serviría. Incluso había elegido lanzar su ataque para que coincidiera con el horario de patrullaje que ambos habían mostrado la noche anterior. Sin embargo, ningún máster había asaltado la fortaleza de la montaña, y en su ausencia había sucedido algo muy problemático. Su arma, vencida por el hambre y sin nada que la distrajera de Caster, había atacado sin sus órdenes. ¿Por qué? ¿Cómo? No debería ser capaz de pensar o actuar de forma independiente, al menos no todavía. ¿Por qué había reaccionado con tanta fuerza ante Caster? ¿Su hambre era mayor de lo que había previsto o había alguna otra razón para este extraño comportamiento? Tal vez algo sobre el sirviente había resonado con él, o tal vez simplemente tenía más hambre de lo que había sospechado. Pero de cualquier manera, esta situación no era buena.
Nada buena. ¿Qué pasó? ¿Por qué se la llevó viva? Preguntó Assassin, observando la escena con interés distante. Escóndete. Permanece en el templo por ahora, comenzaré la construcción de un campo fronterizo para reemplazar el templo de Caster. Quédate dentro y espera nuevas órdenes, ordenó Zouken antes de apartar su mente del familiar en el que había estado habitando. Necesitaba pensar. De vuelta en el templo, Assassin se preparó para esconderse. Su contrato no fue reconocido formalmente mediante una conversación personal, pero Zouken era su maestro y obedecería, por el momento. La sombra había dejado atrás el cadáver de Soichiro Kuzuki cuando fue despedido. El hombre, al menos, se había movido como alguien letal por lo poco que Assassin había visto. Un sirviente sería mejor, por supuesto, pero cada pequeña porción de alimento ayudaba. El asesino se inclinó sobre el cuerpo que se enfriaba y la saliva comenzó a gotear por debajo de su máscara. Shirou colocó una palma sobre la frente de la dormida Sakura. No era bueno. Su fiebre aún no había bajado. Le había dado un medicamento para el resfriado y le había preparado una sopa ligera para comer, pero parecía que el virus que había contraído era persistente. Bueno, lo mejor que podía hacer era dejarla dormir un poco. Tan silenciosamente como pudo, dejó a la chica descansando y cerró la puerta detrás de él. Como había estado esperando, Saber estaba esperando en el pasillo en silencio. No era ninguna sorpresa. Después de lo que dije. Saber, comenzó. Quizás tengas razón, dijo Saber suavemente. ¿Eh? Tal vez para ti, lo que busco no valga la pena por este conflicto, dijo Saber en voz baja. He llegado a tu vida sin que nadie me lo pidiera, buscando un premio al que tú no le das ningún valor y sin darte nada a cambio, salvo dolor. Para ti, puedo ver que esta guerra parece un desperdicio, y lo lamento. Pero, simplemente no puedo parar. No ahora. He llegado demasiado lejos basta con decir que rendirme simplemente no es una opción. Shirou suspiró. Saber, no debería haberte dicho eso en primer lugar. Prometí ayudarte a ganar esta guerra, y más que eso, te conozco lo suficiente como para saber que sea cual sea tu deseo, debe ser importante. Saber no lo miró a los ojos. A veces me pregunto si lo es. Tal vez simplemente estoy siendo egoísta. Pero, simplemente rendirse sin siquiera intentarlo me parece mucho peor. Shirou suspiró una vez más. Puso una mano sobre el hombro de Saber, provocando una pequeña expresión de sorpresa y un ligero sonrojo. Bueno, no voy a mentir. Esta guerra del Santo Grial, realmente no creo que valga la pena el dolor que causa. Pero detenerla es un objetivo que vale la pena, y la mejor manera que veo de hacerlo es evitar que los otros maestros causen daño y asegurarme de que gane una buena persona. No puedo pensar en una mejor opción que tú, dijo. Luego, con una suave sonrisa, continuó. Y de todos modos, di mi palabra, ¿no? Cumplo mis promesas, Saber. Mientras necesites mi ayuda, te ayudaré. Es tan simple como eso. Buenas noches, Saber, dijo Shirou. Pasó junto a ella y se dirigió a la habitación en la que había dormido la noche anterior. Por segunda vez ese día, lo vio irse en silencio. Esta vez, sin embargo, tenía un ligero rubor en el rostro. No fue suficiente. Sakura había proporcionado un flujo constante de maná por primera vez desde la invocación de Rider, pero no era suficiente. Las heridas que había recibido de Berserker eran simplemente demasiado grandes, el poder que había almacenado durante su tiempo trabajando como esclava bajo las órdenes de Shinji era demasiado pequeño. El hecho era que Sakura, tal como estaba ahora, simplemente no podía proporcionarle a Rider un suministro de maná suficiente para restaurarla por completo, al menos no de manera segura. En circunstancias normales, probablemente podrían sobrevivir a la guerra, pero las heridas de Rider habían aumentado drásticamente su consumo de energía, y la reserva de maná disminuida de Sakura simplemente no podía seguir el ritmo. A este ritmo, Sakura moriría tratando de preservar a Rider, y eso no podía permitirse. Deberían considerarse fuentes de energía alternativas. Pero, para ser sinceros, no había muchas opciones. La sangre, las almas, eran la opción más fácil. Activar Blood Fort Andrómeda cuando todavía estaba casi incompleto era una medida desesperada destinada al fracaso, pero incluso en su estado debilitado, Rider probablemente podría acechar a uno o dos transeúntes y devorarlos para obtener poder. Solo unos pocos, lo suficiente para sobrevivir. No, Sakura nunca lo aprobaría. Rider estaba dispuesta a tolerar esa desaprobación para salvar la vida de la chica, pero no estaba dispuesta a aceptar la posibilidad muy real de que Sakura rompiera su contrato si sentía que mantenerlo la convertiría en una amenaza para personas inocentes.
La chica era increíblemente desinteresada, peligrosamente desinteresada. Era irritante, pero también una de las muchas razones por las que Ryder deseaba tan fervientemente protegerla. Salvarla. Así que devorar almas no era una opción, a menos que no tuviera otra opción. Y en ese momento, tenía otra opción. De manera invisible, intangible, observaba la conversación de Shirou Emiya con su sirviente. Ahora se iría a dormir y Ryder tenía una manera especial de soñar. Sí, tenía otra opción. Sakura no lo aprobaría, en absoluto. Amaba al chico y no apreciaría que Ryder lo violara de esa manera, ni siquiera si fuera un sueño. Pero lo aceptaría, porque entendería que Ryder simplemente no tenía opciones. Las únicas opciones que quedaban conducían a la muerte. Además, el niño simplemente tendría un sueño muy agradable. ¿Qué daño habría en eso? Cuando Shirou cerró la puerta de su habitación y se dejó caer en el futón, Ryder lo siguió. Esperó un momento, hasta que estuvo segura de que el sueño lo había invadido, y se arrodilló invisiblemente junto a su cama. Nada parecía real. Había entrado en su habitación, se había metido en la cama y se había quedado dormido. Estaba seguro de que se había quedado dormido. Entonces, ¿por qué estaba tan consciente? Podía sentir cada pelo de su cuerpo erizado. Podía contar las partículas de polvo en el aire, podía oler la comida que estaba en el refrigerador esperando ser el desayuno del día siguiente. Todos y cada uno de sus sentidos estaban hiperactivados. La sangre bombeando a doble velocidad por sus venas se sentía como magma. Todo se sentía tan increíblemente vibrante que nada de eso podía ser real. Era demasiado real para ser realidad. Shirou, susurró esa voz suave y elegante. No estaba seguro de cuándo había entrado Saber en su habitación, o cuando se había arrodillado al lado de su futón, pero ciertamente lo sintió cuando ella comenzó a besarlo. Sus labios eran fríos, reconfortantes al principio. Toques suaves, el simple roce de sus labios contra los suyos, trazando la línea de su mandíbula, recorriendo su cuello. Shirou, susurró. Shirou no pudo responder nada. Era como si la lava que había reemplazado su sangre se hubiera llevado consigo su capacidad de pensar, de razonar. Todo lo que pudo hacer fue congelarse, sus músculos se bloquearon en su lugar mientras las manos de Saber recorrían su cuerpo. Ella no se molestó en ser gentil. Su ropa era un obstáculo, la apartó de un tirón. El aire frío de la noche se sentía dolorosamente inadecuado, considerando el calor debajo de su piel expuesta. Y Saber solo lo empeoró, entonces, cuando presionó su boca contra su pecho desnudo. Si sus labios eran fríos, su lengua era increíblemente cálida. Cualquiera que fuera el calor, cualquier hambre que llenara su propio cuerpo, se manifestaba mucho más poderosamente en Saber. Ella era un infierno ardiente, fundido e insaciable. Si se quedaba allí, si no se resistía, sería devorado. Sí, dijo ella, como si estuviera de acuerdo. Recorrió con la lengua el cuerpo de él, siguiendo el camino que había dejado con los besos, sobreescribiendo la línea de frescor reconfortante con un calor insoportable. Sí, luchar no tiene sentido, simplemente acéptalo. Su lengua se deslizó dentro de su boca, y fue en ese momento que cualquier atisbo de control o resistencia se desvaneció. Sus manos rodearon su esbelto cuerpo, sintiendo los músculos tensos y las ligeras curvas debajo de la ropa restrictiva. Esto lo molestó, por lo que se abrió camino debajo del suéter, sintiendo la cálida carne temblar bajo las yemas de sus dedos. Las propias manos de Saber habían estado presionando sus bocas juntas, pero claramente esto ya no era necesario, por lo que aprovechó la oportunidad para extender la mano hacia atrás y desabrochar los cierres de su falda. El beso se interrumpió brevemente cuando ella se levantó para deshacerse por fin de aquel molesto jersey. Ahora no había nada entre ellos, salvo aire. Ella lo empujó hacia el futón y se sentó a horcajadas sobre él. Y luego no hubo nada en absoluto entre ellos. Shirou intentó expresar algo. Algún sentimiento. Intentó decir su nombre, o rogar por más, o incluso simplemente gemir, pero descubrió que no salía ningún sonido. Estaba atrapado, su voluntad completamente destruida. En ese momento no era más que un instrumento para su placer, eso era todo. Ella se movió sobre él con facilidad, una reina reinando sobre su conquista. Dominante. Hambrienta. Shirou, dijo. Pronunciando su nombre una última vez. Muévete, pero no demasiado. Ni siquiera podía asentir. No podía hacer nada más que mover las caderas al ritmo de sus órdenes, mientras el placer crecía al ritmo de un calor tan intenso que pensó que lo convertiría en cenizas en el acto. Sí, dijo Saber sin aliento, abriendo los ojos ante su vista clara por primera vez.
Eran inhumanos, rojos, con pupilas cuadradas y llenos del hambre fría y animal de una serpiente que ha hundido sus colmillos en un ratón. Lo miró no con los ojos de una mujer que mira a su amante, sino con los de un depredador que ha avistado a su presa. Mientras ella movía sus caderas con más fervor, él descubrió que no le importaba en lo más mínimo. No te muevas demasiado, simplemente recuéstate. Simplemente recuéstate y déjate devorar. Gaa. Dijo Shirou, sentándose erguido en su futón. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Sueño. 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 Pensó frenéticamente. Sí, para empezar, tuvo que ser un sueño. No había forma de que pudiera ser otra cosa que un sueño. Mírame, por ejemplo. Todavía estoy vestido. Pensó un poco menos frenético. Si estuviera haciendo cosas con saber, no lo estaría. Así que tuvo que haber sido un sueño. Y más aún, saber estaría aquí. En mi cama. Y no está. Pensó. Triunfal, apartó las sábanas a su lado. Una pequeña cabeza rubia hizo que su sangre se congelara en sus venas. Hola, dijo saber suavemente. Gaa. Dijo Shirou por segunda vez en pocos minutos. ¿Siempre hablas así de fuerte cuando duermes? Eso dificultará la preparación, dijo saber. ¿Por qué estás en mi cama? Gritó Shirou. Por tu propia protección, dijo saber como si fuera dolorosamente obvio. Cualesquiera que sean las discusiones que hayamos tenido o los acuerdos a los que hayamos llegado hoy, el simple hecho es que mi primer deber es protegerte. Esta es la mejor manera de lograrlo. Te dije que no cedería en este asunto, y como tú mismo dijiste que deseabas preservar nuestra asociación y reclamar la victoria en esta guerra, creí que no sería un problema. ¿Cómo entraste? Por la puerta. No es muy segura, por cierto. Podríamos intentar hacer algo al respecto. Fuera. Fuera. Espetó. La lógica no era realmente su primera prioridad en ese momento, en particular porque saber estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y oler su cabello y estaba empezando a hacerle dolorosamente consciente de que partes de su cuerpo que todavía estaban bajo las sábanas estaban incluso más alerta que el resto de él y. No, dijo saber con calma. Y quizá te convenga dejar de gritar. Las paredes son bastante delgadas y Sakura está intentando dormir. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Pensó Shirou. Sakura. Si Sakura lo encontraba así, sudado y alerta, con saber en su cama. Ese era el final. Eso era todo lo que ella había escrito. No había más. La vida de Shirou Emiya cesó en ese momento. Ella nunca lo perdonaría, Fujine le arrancaría la cara de un mordisco, sería un paria en la escuela, él. Bueno, simplemente no podía pasar. ¿Sí? Sí, esto no es negociable. Puedes dormir en la habitación de al lado. Te dije que eso no es bueno, tendrá que ser así, porque no puedes. Duerme. Aquí. Dijo Shirou, poniéndose de pie y llevando a saber a la habitación contigua. O al menos esa era la idea. Lo que realmente ocurrió es que se puso de pie, fue atacado por una oleada de intensas náuseas y debilidad, y cayó de rodillas antes de poder dar un solo paso. ¿Shirou? Preguntó saber, con preocupación reemplazando al enojo en su voz. ¿Te sientes bien? Yo no, dijo Shirou. Y empezó a darse cuenta, para su consternación, de que no era así. El calor en su cuerpo que había atribuido a su sueño, y era un sueño. Indiscutible. Y la vergüenza de encontrar a saber en su habitación no se desvanecían. De hecho, se sentía peor. Le dolía la garganta, sus músculos se sentían pesados, apenas podía moverse. Saber le presionó la frente con la mano. ¿Tienes fiebre?, dijo. Bueno, podía moverse un poco. Lo descubrió cuando la carne fría de saber presionada contra su piel le trajo recuerdos de faldas desechadas y labios suaves, e instintivamente saltó hacia atrás para alejarse de dichos recuerdos. Luego, debido a una combinación de debilidad muscular y enredos de sus piernas en su propia ropa de cama, tropezó hacia atrás, rodó y se estrelló de cabeza contra su tocador. El silencio era ensordecedor. Te traeré un vaso de agua, dijo saber. Su tono sugería que estaba haciendo todo lo posible por fingir que los últimos 10 minutos más o menos nunca habían sucedido. Eso estaría bien, asintió Shirou con toda la dignidad que pudo reunir. No era mucha. Rider se cernía sobre la cama de Sakura, bastante satisfecho con los resultados de sus acciones esa noche. Ella había tomado tanto maná como pudo del chico Emiya de manera segura, y había sido suficiente. No había sido necesario ningún contacto físico, solo entrar en sus sueños para conectar sus almas y extraer el poder directamente de sus circuitos mágicos.
Le había preocupado que Saber sintiera el acto, pero el sirviente parecía felizmente inconsciente, incluso después de que ella misma había entrado en la habitación. Al final, las cosas habían sido un completo éxito. Rider ahora tenía suficiente energía para curarse a sí misma sin drenar a Sakura. Nadie había sufrido ningún daño permanente. Incluso Shirou sufriría solo un día o dos de debilidad, y no era como si Rider no lo hubiera, compensado por el inconveniente. Había sido un sueño muy bueno. Aún así, Rider se sentía preocupada por esa misma razón. Esperaba que Sakura no se molestara demasiado cuando se enterara. Era evidente que le importaba el chico y no le haría gracia lo que Rider había hecho allí. Rider arriesgó un momento de solidez física para apartar un mechón de cabello del rostro de la chica dormida. Bueno, si tener a Sakura enojada con ella era el precio de mantener a la chica con vida, entonces podía vivir con eso. Shirou se sentó con el termómetro en la boca y trató de no quejarse. La queja solo la animaba. Taiga entrecerró los ojos con sospecha. Bueno, tienes fiebre, admitió. Su tono sugería que sospechaba que Shirou de alguna manera había hecho que su propia temperatura corporal subiera para poder faltar otro día a la escuela. Es cierto que había planeado obligarlo a tomarse otro día libre para poder cuidar de Sakura, pero eso era diferente. Eso era trabajo. Ahora era de mañana, Sakura se sentía despejada y alegre, y Shirou era el que estaba postrado en cama. A Taiga no le gustó eso. Hacer que Shirou se quedara en casa para cuidar a los enfermos era una cosa, pero a este ritmo parecía más como si ella le fuera a ordenar que se quedara en casa en la cama mientras Saber lo cuidaba, y para ser honestos, cualquiera con ojos podría decir que Sakura tampoco vendría a la escuela hoy. No lo había dicho directamente, pero Taiga no era estúpida, en su mayoría. Esto era malo, ella quería que Shirou se quedara en casa y trabajara duro todo el día, no que chicas lindas lo atendieran de pies y manos. En realidad no se lo había ganado. Podría darle un gran impulso. Aún así, no podía negar exactamente la evidencia de sus ojos. Tenía fiebre, no había forma de evitarlo. Bueno, esto es una sorpresa. Nunca te había visto resfriarte, pero supongo que no se puede negar, dijo Taiga de mala gana. Bueno, tienes que quedarte en casa otra vez. Saber-chan, asegúrate de que se quede en cama tanto como sea posible, ¿de acuerdo? No dejes que se esfuerce demasiado. Debo mantener a Shirou confinado en esta habitación y sujetarlo si intenta irse, dijo Saber. Entendido. Es una forma un poco extraña de decirlo, pero básicamente, sí, dijo Taiga. Esta chica daba miedo. Shirou, Sakura te ha preparado unas gachas de arroz si crees que puedes comer. Me detendré y compraré algo para cenar de camino aquí después del trabajo, así que no te preocupes por cocinar. Se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Creo que Saber-chan te dará una paliza y te atará a la cama si te pilla esforzándote, así que, ¿qué te parece? Es una rara. Shirou se rió un poco nervioso. Ese sí, creo que tienes razón. Me relajaré hoy. Te traeré el desayuno, si quieres. Preguntó Sakura. Y quizás un poco de agua si aún tienes calor. Shirou le sonrió. Eso suena bien, Sakura. Gracias. No. Está bien, quiero decir, debo haberte contagiado mi resfriado, así que me siento responsable, eso es todo, dijo la chica, sonrojándose furiosamente. Eso hizo que las orejas de Taiga se aguzaran. Así que ustedes dos estaban haciendo algo que le provocó el resfriado de Sakura a Shirou. Ronroneó. Es poco probable, dijo Saber. Observé a Shirou de cerca durante toda la noche. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La habitación estaba tan silenciosa que las tumbas habrían sentido envidia. ¿Qué? ¿Dije algo inapropiado? Preguntó Saber. No. No pasó nada. Dijo Shirou, sonrojándose furiosamente. No le pasó nada a nadie y dormí toda la noche sin hacerle nada a nadie. Taiga parpadeó. Shirou, quizás el frío se te ha subido al cerebro. Shirou sintió, realmente, que podría haberse quedado allí, cálido y cómodo, todo el día. Sakura estaba en una forma extraña. Entraba y salía de su habitación como un tornado, atendiendo todas sus necesidades. Las cosas se habían vuelto un poco incómodas. Cuando se había acercado demasiado a él y los sueños habían comenzado a regresar sin que nadie se los pidiera, pero pareció superarlo rápidamente y volver a su estado alegre habitual, cuidando la casa sola. Incluso Saber se sintió lo suficientemente cómodo como para ir a dormir un poco y dejar a Sakura a cargo, lo que honestamente prefería Shirou. Necesitaba conservar su energía y, después de ese sueño en particular, él realmente no, ella debería estar fuera de la habitación tanto como fuera posible.
Tenía la sensación de que su fiebre no bajaría mientras ella estuviera cerca. Se estaba sintiendo mucho mejor, su cuerpo todavía estaba un poco pesado y todavía tenía un poco de fiebre, pero probablemente no era lo suficientemente grave como para mantenerlo en cama. Era solo que, bueno, que Sakura lo cuidara era, tenía que admitirlo, bastante agradable en muchos sentidos. Tomarse un día libre de vez en cuando no estaba mal, ¿verdad? Pero, bueno, algo todavía lo estaba molestando. Realmente no podía quedarse allí todo el día, ¿o sí? Tenía una cita. De acuerdo, lo había hecho asumiendo que estaría sano, pero, bueno, enfermo o no, lo había prometido. Le había dicho a Ilia que la encontraría en el parque hoy alrededor de la hora del almuerzo, y eran más de las 11. Si quería llegar al mediodía, debería irse ahora. Pero si desaparecía de su habitación. La enfermera Sakura estaría enojada. Fujine haría un berrinche. Saberlo mataría. Eso ni siquiera era una broma, ella podría muy bien asesinarlo literalmente en ese momento. Había, en definitiva, 1.000.000 de razones para no ir, muchas de ellas muy buenas. Solo había una razón, una bastante pésima incluso, para dirigirse al parque en ese preciso momento. Le dijiste que estarías allí y ella te creyó. ¿Quieres mentirle? Le dijo su conciencia. Era un tipo testarudo y molesto que lo obligaba a hacer cosas estúpidas. Realmente debería quedarse en casa. Si solo me voy por una hora o así, no habrá problema, ¿no? Iré al parque por una hora. Sakura caminaba con confianza por los pasillos, con un futón limpio y un pijama nuevo en las manos. Senpai había estado sudando mucho, así que conseguirle sábanas limpias sería una buena idea. Y él había comido las gachas que ella había preparado para el desayuno, así que algo más sustancioso para el almuerzo podría ser bueno. Y. Ella entró en su dormitorio y lo encontró vacío. ¿Ese senpai? Preguntó suavemente, dejando la pila de tela en sus manos. Asomó la cabeza hacia el pasillo, preguntándose si tal vez había pasado junto a él sin darse cuenta, o... La cocina. Por supuesto, ya era casi la hora del almuerzo, y no sería muy propio de él ir a preparar la comida cuando sabía que ella se suponía que debía cuidarlo. Tendría que ser severa con él, por mucho que no quisiera. No podía estar preparando el almuerzo cuando no se sentía bien. En realidad, ese proceso de pensamiento le proporcionó muy poco consuelo. Sabía que, con toda honestidad, se estaba mintiendo a sí misma. Era algo poco común, mentir para sentirse mejor. Casi nunca lo hacía. Casi nunca, en realidad. Casi. La cocina estaba tan vacía como ella había imaginado que estaría, en el fondo. Registrar la casa de arriba abajo con creciente pánico no trajo mejores resultados. Saber todavía estaba descansando en su habitación y, aparte de ella, la casa estaba terriblemente vacía. ¿Por qué? ¿Por qué se marcharía ahora, precisamente? Él, le había pedido que se quedara allí. Claramente quería que se quedara allí, así que ¿por qué se había ido cuando se suponía que ella debía cuidarlo? ¿No quería estar con ella? Había actuado como si lo quisiera, pero... Pero claro que no. Le preocupaba que me hicieran daño, eso es todo. Pensó sin comprender. No le importó más que eso. Solo estaba tratando de protegerme como lo haría con cualquier otra chica que pensara que estaba en problemas. No tiene sentimientos por mí más que eso, y yo, fui una idiota al pensar que los tenía. ¿Cómo pude ser tan estúpida como para pensar que él me amaría? ¿Por qué lo haría? Yo soy sucia. No soy nada. Cualquiera podría mirarme y decir al instante que Senpai nunca estaría interesado en mí. Después de todo, es evidente que merezco algo mucho mejor que él. ¿Cómo podría alguien pensar que él querría estar conmigo? Sería como si un insecto se enamorara de una diosa. Él conoce su posición mejor que nadie para hacer algo así. Sakura cayó de rodillas en estado de shock y con una gran dosis de vergüenza en el momento en que ese pensamiento cruzó por su mente sin que nadie se lo pidiera. No había sido. No había pensado en eso. No lo haría. Jamás se le ocurriría algo así, ni siquiera por un instante. Y con ello había llegado una sensación de orgullo tan terrible y una furia fría que le revolvió el estómago. No era así, estaba en su cabeza, eran sus pensamientos, pero no se sentía como ella. No se sentía como ella misma mientras pensaba en eso. Era algo totalmente erróneo, no era ella en absoluto, era algo asqueroso y horrible y nada que ella jamás consideraría, pero... ¿No tengo todo el derecho a sentirme así? ¿No merezco un poco de privilegio después de todos estos años? Soy especial. Merezco que me traten como tal.
Merezco algo mejor que un hombre que me abandona así después de todo lo que he sacrificado por él. Su preocupación por Shirou se vio momentáneamente a un lado por la mortificación y el miedo ante los impulsos horriblemente retorcidos que corrían incontrolablemente por sus pensamientos. Sakura se puso de pie temblorosamente. Debía estar cansada. Estaba cansada, y todavía un poco enferma, y desesperadamente preocupada por Senpai, y todo eso junto estaba haciendo que el control fuera más difícil. Estaban surgiendo cosas que no deberían haber sucedido, eso era todo. Ella solo necesitaba dormir un poco y poner su mente en orden. No era un problema, ella realmente no creía en ninguna de esas cosas. No era más que un ataque sin sentido, nada más, nada serio. Ella solo necesitaba descansar, eso era todo. En algún lugar muy oscuro y muy frío, un par de hermosos labios femeninos se curvaron en una pequeña sonrisa ante la evidente incomodidad de Sakura. Duerme bien, niña. Duerme bien. Un simple roce de mente a mente, un pensamiento que brotaba sin que nadie lo pidiera de las partes más oscuras y más cerradas del subconsciente, eso era todo lo que podía lograr en las horas de vigilia. Pero cuando la niña dormía, cuando sus defensas estaban bajas. Los sueños eran cosas divertidas, ¿no? Algo comenzó a entenderse en Shirou mientras el fuego en su cabeza empeoraba cada vez más y sus extremidades se sentían como pesos de plomo. Tal vez, solo tal vez, se había sentido mucho mejor porque no había hecho nada en todo el día. Tal vez toda esa relajación y esos mimos lo habían hecho sentir mejor de lo que realmente estaba. Y tal vez dar un largo paseo en el frío glacial estaba teniendo un efecto negativo en su salud recuperada. Solo tal vez. Apenas podía ver con claridad. Cada paso hacía que el fuego en su sangre pareciera un poco más intenso. Ya casi no podía sentir el frío en el aire. Cada movimiento hacía que sus músculos se sintieran más pesados, más sin vida. Esto es estúpido. Si me doy la vuelta ahora, llegaré a casa sin problemas. Tal vez Sakura y Saber no me hagan tanto daño si solo digo que quiero tomar un poco de aire fresco, pensó. Debería darme la vuelta. ¿Tú, me estás dejando sola? Dijo la pequeña niña de cabello blanco en su memoria. Maldita sea. Shirou pensó, cada nuevo paso hacía que su sangre ardiera más. Sakura tenía frío. Esto no era nada nuevo. El frío era normalmente la menor de sus preocupaciones. Pero ahora no estaba en casa. Estaba en la casa de Emilia, el único lugar en el que se sentía realmente segura. Protegida. Cálido. O al menos, se había quedado dormida en la casa de Emilia, con la mente dando vueltas y confundida por la ausencia de Senpai. Entonces, ¿cómo había despertado en su propia casa? ¿En el sótano, en las cámaras de crianza? ¿En ese infierno frío y podrido que constituía la mayor parte de su vida? ¿Y por qué se miraba a sí misma? Miró a los gusanos que se arremolinaban en su interior y, en lugar de saltar sobre ella, se reunieron alrededor de un cuerpo en la cámara central que reconoció al instante como el suyo. Ella yacía entre la horda como siempre, inmóvil y en silencio mientras se arrastraban sobre ella y dentro de ella. Esto era normal. Para ella, ser violada por esas cosas ya no era algo por lo que valiera la pena gritar. Pero, ¿verlo realmente desde afuera? Se preguntó por qué no gritó. ¿Por qué aceptas esto? La voz venía de todas partes y de ninguna, llenando el sueño, y tenía que ser un sueño. Sakura estaba lo suficientemente lúcida como para reconocerlo, con el eco de las palabras. La Sakura en la cámara de los gusanos no los escuchó, o al menos no reaccionó. Los propios gusanos continuaron agitándose sin pensar. ¿Quién? Murmuró Sakura. ¿Por qué aceptas este tratamiento? No hay necesidad. Sakura, a pesar de sí misma, sentía curiosidad. Podía percibir que algo extraño estaba ocurriendo allí. Algo extrañamente familiar, pero extraño. Se dio cuenta de que probablemente debería estar más preocupada por las voces extrañas en él, pero los sueños a menudo tenían poco sentido. Y, en realidad, ella sabía también como cualquiera que su mente no era normal. Lo acepto porque no tengo elección. Así es como siempre ha sido. ¿No hay salida? Es una actitud derrotista, ¿no crees? Sakura rió amargamente. ¿Y tengo alguna razón para tener más confianza? Esto, hizo un gesto hacia la habitación, es mi vida. Siempre lo ha sido, desde que tengo memoria. Y simplemente lo aceptas. ¿Tengo otra opción? Siempre. Pero es comprensible que no la veas. ¿Qué más se puede esperar de ti? Basta con mirarte. Atrapado. Violado. Roto. Cada palabra se clavaba en la mente de Sakura como una daga de hielo, pero eso no importaba. Después de todo, no estaba acostumbrada al dolor y a la degradación.
Sé todo eso, lo sé desde que era niña. Solo soy una cosa, Y. ¿Y por qué aceptas eso? ¿Por qué no te resistes? Porque no pude lograrlo. Porque mi abuelo es quien me hizo esto y es un monstruo. Porque aunque mi vida no valga la pena, no quiero morir. Yo solo. ¿Y si hubiera una manera de cambiar eso, la aceptarías? ¿Qué? Lo llamas monstruo, pero eso es porque no entiendes del todo la situación. O la verdadera naturaleza de tu captor, o tu propia verdadera naturaleza. No. Esta, lamentable exhibición es simplemente lo que existe. Ya lo sabes. Estoy aquí para mostrarte lo que podría ser. El mundo cambió entonces. El frío y la podredumbre de la cámara de gusanos se desvanecieron, su visión se volvió borrosa, hubo una sensación de movimiento rápido aunque no dio un solo paso. El paisaje onírico se deformó y cambió hasta que se encontró parada afuera, en Fuyuki. En la cima de su propia escuela secundaria, incluso. De alguna manera. Hermoso, ¿no? La ciudad de Fuyuki, su hogar, estaba en llamas. La sangre corría por las calles y no se veía ni un solo pájaro en el cielo ni un solo insecto en la hierba con vida. Muertos, sí. Los cadáveres se alineaban en las calles, muchos de ellos flotando perezosamente en la sangre que formaba un río macabro a través de la necrópolis. Pero nada con vida. Esto es, dijo Sakura con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? Tú, por supuesto. Mataste a todos y cada uno de ellos. Impresionante, pero sabía que podrías lograrlo. Q. Jadeó, incapaz de pronunciar las palabras. Yo. Te llevaste lo que te mereces. Estas personas, los que vivieron felices mientras tú sufrías, está en tu poder hacerles pagar por ello, ahora. ¿No lo quieres? Sakura no respondió. Su silencio se debió simplemente a que, en ese momento, el horror era demasiado para expresarlo con palabras, pero la voz pareció tomarlo como un estímulo. ¿Llamas a tu abuelo un monstruo? El monstruo es lo que él ha forjado de ti, y puedes usar eso. Eres una criatura asesina, Sakura, un ser totalmente especializado en la destrucción de la vida. ¿Aceptas tu tormento porque crees que no puedes vencerlo? Sakura, puedes destruirlo. ¿No quieres? No. No, nada de esto es. El poder está en tu interior. Todo lo que tienes que hacer es tomarlo y la venganza que te han negado toda tu vida será tuya. El poder de elevarte por encima del mundo de la carne y destruirlos a todos. Como se merecen. Aquellos que te han hecho daño. Aquellos que te han reprimido. Aquellos que te han arrebatado la vida que debías tener. Aquellos que te han dado la espalda cuando más los necesitabas. Y luego realmente se convirtió en una pesadilla. Con cada nueva frase, una estatua se alzaba en círculo a su alrededor. 4 en total, que aparecían con fluidez, como si simplemente fluyeran hacia arriba desde el concreto de la escuela. Zouken. Shinji. Rin. El hombre que mató a Shirou y la voz continuó. Aún tienes miedo. Eso no es necesario, Sakura. Has vivido toda tu vida bajo la opresión, por eso temes la libertad. Pero reclama tu derecho de nacimiento y todo eso puede cambiar. Todo el miedo, toda la duda, todo el dolor, la venganza simplemente desaparecerán. Míralos. Estos, animales que son inferiores a ti. Les temes por el poder que tienen sobre ti, pero cuando el mundo de la carne esté por debajo de ti, ese miedo simplemente desaparecerá, te lo prometo. Después de todo, ¿qué necesidad hay de que tengas miedo de algo? Dentro de ti está el poder de destruir a todos los que se te opongan tan fácilmente como 1. Desde algún lugar fuera del campo de visión de Sakura, un zarcillo afilado de color negro como la tinta surgió. La estatua de Zouken se derrumbó. 2. De nuevo la imagen de Shinji cayó, cortada en una docena de pedazos. 3. Rin se unió a los dos Makiri, un montón de polvo en el suelo. Sakura, con el horror helándole la sangre, se giró hacia la última imagen, aunque después de lo que había visto hasta ahora, quería apartar la mirada. Más que nada, quería apartar la mirada. No. No. Gritó Sakura, levantándose de golpe. Miró a su alrededor para confirmar que efectivamente estaba en su habitación de la mansión Emilia, donde se había quedado dormida. Su piel estaba empapada en sudor y su corazón latía frenéticamente. ¿Ella era, la escuela? Había estado en la escuela Y. ¿Algo sobre estatuas? Senpai había estado en peligro de alguna manera, pero ¿de qué? ¿Por qué no podía pensar con claridad? Debería poder recordar esto. Solo necesito calmarme. Pensar. Solo necesito considerar lo que vi y entender qué significa. Es posible que solo haya sido un sueño. No vale la pena preocuparme por eso. Sí, así era.
No era más que un sueño, después de todo. El pensamiento le llegó con claridad, calma, tranquilidad. No había necesidad de preocuparse por ello, de obsesionarse por una simple pesadilla que ni siquiera podía recordar con claridad. Esperar. Eso no es, no creo que esto fuera normal. Pero lo era. Ni siquiera recuerdo por qué era tan extraño, pero sé que, había algo en ello, algo sobre Neesani Senpai. Oh. Ah, por supuesto. Son solo las consecuencias de intentar dormir cuando estaba tan molesta porque Senpai se fue. Por supuesto que soñaría con él, estoy preocupada. Tontería. Sakura sonrió levemente y sacudió la cabeza avergonzada. En realidad, debería haberlo pensado mejor y no ponerse tan nerviosa por un sueño tonto y sin sentido. Ilia se sentó en el banco, de muy mal humor. Él había prometido, él había dicho que la encontraría aquí. En ese momento. Y él no estaba aquí. Había mentido. Shirou la había engañado. Ella debería haberlo visto venir, en serio. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpida? Ella sabía quién era él, sabía quién lo había criado. El abuelo le había dicho una y otra vez qué esperar de cualquiera que llevara el nombre de Emilia, y ella se había dejado engañar de todos modos. Había permitido que sus sonrisas y su falsa amabilidad perforaran su armadura, y había resultado herida en respuesta, como siempre sucedía cuando Einzbern y Emilia interactuaban. Lo más probable es que él hubiera sabido quién era ella realmente desde su primer encuentro, le hubiera permitido hacer el ridículo para poder tomar su corazón en sus manos y destrozarlo sin piedad. Bueno, eso no volvería a suceder, eso estaba claro. Nunca más permitiría que Shirou le hiciera daño. Ya era hora de que hiciera lo que vino a hacer. Hola, Emilia. Oh, hola, Shirou, dijo ella sin darle importancia. Sí, cuando cayera la noche, ella y Berserker irían de cacería. Su venganza, no la de su familia, sino la suya, sería en ese momento. Hércules se vengaría de forma cruel y sangrienta de la traición de Shirou. Espera un segundo. Ilia giró la cabeza de golpe y vio al chico parado allí, pálido, sudando, pero definitivamente presente. Él vino. Ella gritó internamente, la mayor parte de su rabia se olvidó en un instante. Él está aquí. Él vino, apareció, quiere estar con. Llega tarde. En verdad, no estaba enojada. En cierto modo, era lindo. Él era tonto y poco confiable y el hecho de que hubiera venido al final significaba que realmente había hecho su mejor esfuerzo a pesar de ser un tonto. Pero aún así, la puntualidad era importante. Era de mala educación hacer esperar a una dama. Sí, tendría que ser un poco dura con él, solo para que entendiera que no podía hacerle cosas así. Ella podía llegar tarde, pero él no. Era una regla. Conteniendo la sonrisa que amenazaba con abrumarla, entrecerró los ojos y frunció el ceño. Llegas tarde, Shirou. Dijiste que estarías aquí a la misma hora que nos conocimos ayer. Llevo aquí casi una hora. ¿Qué tienes que decir al respecto? Shirou sonrió vacilante. Lo siento. Bueno, me tomó más tiempo llegar hasta aquí de lo que pensaba. ¿Shirou? Preguntó Ilia suavemente, su enojo fingido ya comenzaba a disolverse al ver lo inestable que parecía. ¿Estás bien? Es seguro. Aunque creo que tal vez podría ser, se quedó en silencio, aparentemente inseguro de lo que había planeado decir. Su rostro estaba tan rojo como su cabello, pero sus manos y cuello estaban visiblemente pálidos y húmedos. Además, sus piernas temblaban, estaba temblando. El rostro de Ilia ahora no mostraba nada más que preocupación. Shirou, estoy realmente preocupada por ti. ¿Estás seguro de que todos corren peligro? Chilló mientras Shirou comenzaba a caer hacia adelante sin previo aviso. Instintivamente, saltó hacia adelante para atraparlo. Esto fue un error. Con un chillido de protesta que era muy impropio de la nobleza, Ilia fue empujada hacia atrás mientras el chico mucho más grande y pesado caía sobre ella. Ga. Ese Shirou. Esto no es bueno. No deberías, quiero decir, esto es demasiado, así que... murmuró Shirou, parpadeando un par de veces confundido. Luego sus ojos se abrieron con algo que estaba entre la sorpresa y el horror absoluto. Oh. Lo siento. De verdad, me desmayé, perdí el equilibrio por un minuto, y no fue mi intención. Lo que siguió fue uno de esos silencios raros y preciosos que casi nunca se escuchan en la vida real. Como si el mundo se hubiera quedado completamente en silencio. Un momento único, perfecto y cristalino en el que Shirou e Ilia ni siquiera respiraban. Ni siquiera parpadeaban. Se podría haber argumentado de manera convincente que sus corazones ni siquiera latían.
Teniendo en cuenta que, al poner sus manos debajo de sí mismo para intentar levantarse y ponerse de pie, Shirou había logrado colocar una de sus palmas con demasiada firmeza sobre el pecho de Ilia, probablemente habría notado si su corazón estaba latiendo. Con lágrimas de humillación en los ojos, Ilia miró a Shirou. Aún no había movido la mano. Tal vez pensó que ella olvidaría que estaba allí si no la movía. Por supuesto que no lo haría. Oh, ¿cómo no lo haría? Pero Shirou era un hombre joven, y es importante que un hombre joven sea optimista y sueñe en grande. Shirou, gruñó Ilia. Lo siento, dijo Shirou. O preguntó. No estaba claro por su tono y, honestamente, tal vez él mismo no lo sabía. Si hubiera estado pensando con claridad, después de todo, probablemente habría tenido el sentido común de quitar la mano del pecho de Ilia. Un sonido fuerte y agudo resonó brevemente en el parque. Poco después, Shirou e Ilia se sentaron en silencio uno al lado del otro en un banco. Cualquiera que los observara notaría que Shirou tenía una marca muy extraña en su mejilla izquierda. Casi como la huella de una mano, pero de forma más vaga. Como si alguien con un guante le hubiera dado una bofetada en la cara. Con una fuerza sorprendente, considerando lo pequeña que era. Realmente me había dolido. Lo siento por eso. Dijo Shirou nuevamente. Tonta, murmuró Ilia. Fue un accidente, dijo tristemente. Bueno, supongo que puedo perdonarte esto una vez. Pero eso es ir demasiado rápido. Es solo nuestra segunda cita. Dijo Ilia, sonrojándose furiosamente. Sí, espera, ¿qué? Nada, dijo Ilia. Luego, lentamente, casi a regañadientes, la irritación comenzó a desaparecer de su tono para ser reemplazada una vez más por preocupación. Shirou, ¿estás bien? Pareces estar enfermo. No, no es nada, en realidad, solo... Shirou se quedó en silencio por un momento, sacudiendo la cabeza como para despejarse. Solo un resfriado. O algo así. Estoy bien. No, no lo eres, dijo Ilia suavemente. ¿Un resfriado? Privación de maná. Podía sentir el flujo de energía a través de sus circuitos mágicos y estaba enormemente disminuido en comparación con la capacidad ya baja que había sentido el día anterior. No era de extrañar que se estuviera cayendo, toda su fuerza vital parecía pálida y patética. Alguien le había hecho esto deliberadamente, alimentándose de su maná. Quienquiera que la hubiera lastimado, Shirou debería esperar que nunca lo encontrara. Tendría que vigilarlo más de cerca, eso estaba claro. Saber simplemente no estaba a la altura de la tarea de mantenerlo a salvo. Disculpe. Preguntó Shirou. No estás nada bien, dijo rotundamente. Deberías estar descansando, lo habría entendido si me hubieras dicho que no podías venir porque estabas enferma. Cabe señalar que probablemente no era cierto. Pero Ilia era una chica voluble y no solía tener sentido común. Shirou le sonrió brillantemente, aunque un poco tembloroso. Lo sé. Pero te prometí que estaría aquí, ¿no? No podía faltar a mi palabra a una dama. Ilia tuvo que apartar la mirada de nuevo, aunque esta vez para ocultar un rubor tan intenso que parecía que su rostro se incendiaría. Tú. Gracias. Shirou sonrió levemente al ver lo tímida que se había vuelto de repente. Su estado emocional era realmente casi imposible de predecir. Y, bueno, tal vez era solo el hecho de que su mente todavía estaba un poco confusa, pero ella parecía increíblemente linda en ese momento. Incluso más frágil y parecida a un hada de lo que había sido a la luz de la luna la noche en que se conocieron. Vaya, ten cuidado. La gente empezará a pensar que estamos en una cita otra vez. Se reprendió a sí mismo. En cierto modo lo somos, ¿no? Bueno, pensó. Probablemente se habría preocupado más si no hubiera estado luchando por mantener los ojos abiertos. Parecía que, con la adrenalina de su pequeño accidente, desapareciendo, estaba empezando a volver al estado natural de las cosas, que era dormido. Lo siento, dijo en voz baja, con los ojos cerrados. Dije que nos veríamos, pero, parece que no hablaremos mucho. Ilia dejó escapar un pequeño chillido cuando algo cálido y suave se apoyó sobre ella cuando no estaba mirando, pero esto no fue tanto una caída como un desplome suave. Ella pudo dirigir el descenso de Shirou un poco, de modo que en lugar de aplastarla nuevamente, simplemente cayó suavemente sobre ella, su cabeza terminó. Sí, bien. En su regazo. Esto fue menos vergonzoso que ser aplastado, pero no tanto como uno pensaría. Shirou. Shirou, esto es, no deberías estar, dijo débilmente. Si antes su rostro sonrojado parecía que iba a incendiarse, ahora parecía que incendiaría todo el parque.
Su piel estaba tan roja como sus ojos. Shirou emitió un suave sonido gutural y se acurrucó instintivamente contra algo cálido y suave. Ilia miró su rostro dormido y su voz se quedó atrapada en su garganta. Lentamente, con delicadeza, su expresión de vergüenza se transformó en una suave sonrisa. Ella presionó una mano sobre su mejilla. Shirou, dijo, pasando suavemente su mano por su rostro y cuello, disfrutando de los detalles de su forma dormida, sonriendo mientras su expresión se volvía menos preocupada con el simple contacto físico. Seiya y Leisrit estarían preocupadas. En realidad, ella había planeado quedarse solo una hora más o menos allí y sabía que ya lo había hecho. En realidad, no debería haberse quedado más tiempo. Pero no había ninguna fuerza en la tierra que pudiera hacerla despertar en ese momento.